izquierda, por favor, de ese texto que acabamos de leer, que nos va a ser útil las siguientes semanas, digo yo, porque es imposible querer cubrir el tema. Igual nos pasamos como 5 semanas en el tema de conóceme, esa respuesta de parte del Señor. Y yo creo que vamos a tomar otro tiempo también con este tema, que es sumamente importante en nuestro rol dentro de la misión de Dios. A veces avanzamos a ciegas y creemos que porque el Señor está con nosotros, nada nos va a ocurrir, nada nos va a pasar. En cierta manera es cierto, pero hay que conocer no solo el camino y la provisión de parte del Señor, porque definitivamente que nos encontramos dentro de una gran batalla espiritual. Y justamente esa es la respuesta del Señor en esta mañana ante una vez más nuestra pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? La respuesta del Señor no se deja esperar. Bueno, discierne cuál es la verdadera guerra espiritual. Discierne, entiende cuál es la verdadera guerra espiritual, porque hay una falsa guerra espiritual, una que se ha hecho mucho énfasis desde la década de los 60 y que tomó mucho más en boga a principios de los 90 y promovida por tanto grupos pentecostales como neopentecostales que propulsaron una nueva visión, entre comillas, de la guerra espiritual y todo se torció a partir de entonces. Absolutamente todo se torció. Y eso es adrede, una estrategia de parte del enemigo, así como él ha diseñado el hecho de que nosotros creamos que el diablo es de color rojo con tridente y cola puntiaguda. Él mismo se ha encargado de crear esa imagen para que tengamos una imagen errada de lo que él es. Pero las escrituras nos muestran todo lo contrario. Él no ha perdido su hermosura. Él no ha perdido su hermosura y no ha perdido su capacidad inteligentísima que tiene, porque así fue creado, pero ahora la usa para mal. Ambas cosas la usa para mal. Pero hemos perdido de vista eso, pero él mismo se ha encargado, el mismo enemigo se ha encargado de tergiversar eso en nuestras mentes y corazones, y hemos creído esas mentiras. Y la forma de enfocar nuestra lucha contra nuestro enemigo común, que es el diablo, obviamente también se distorsionó. Entonces queremos regresar nuevamente a las Escrituras y me parece sumamente interesante la respuesta del Señor en esta mañana. Discierne cuál es la verdadera batalla espiritual. Una vez más, oremos, porque esto no se entiende solo con la mente humana. Hay que ir al Espíritu y la palabra, y solo el Espíritu Santo puede conducirnos a esa profunda verdad. Padre, hemos cantado y te hemos reconocido como el soberano sobre todo. Y es cierto, es verdad, porque así tu palabra nos lo muestra. Y creyendo en esto, Señor, permítenos apelar a tu soberanía, para que tú tengas gracia para con nosotros en esta mañana y nos puedas conducir por tu palabra y traigas claridad a nuestras mentes, muchas veces turbada por estratagemas del enemigo, Señor, para lo cual nos has revelado tu palabra, Señor, porque es la única arma que tenemos para contrarrestar estas injerencias, estos dardos de fuego que el enemigo lanza permanentemente y constantemente, Señor, a la mente de tus hijos. Así que por favor te suplicamos, Señor, que conduzcas nuestra mente hacia tu palabra, porque a pesar que estamos en este lugar, pero el enemigo no deja de trabajar. No es que él tiene prohibido cruzar la puerta de esta iglesia, Señor. No. Mientras le demos cabida donde quiera que estemos, aún dentro de una iglesia, él estará presente, perturbando tu palabra como lo hizo desde el inicio. Así que por favor, Señor, te suplicamos por eso, gracia tuya, la manifestación de tu presencia y tu poder en medio de nosotros, y la gracia tuya para conducirnos, Señor, humildemente hacia tu propia palabra y con un corazón dispuesto a conocerte, entenderte y a obedecerte sobre todo. Padre, por eso nos rendimos ante ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sabemos que la vida cristiana, por lo que nos muestran las Escrituras, es una batalla constante y feroz. No es una peleita de chócala y no, hablamos a la salida. No, es una batalla, es una lucha feroz con el enemigo. En una de sus últimas cartas, el apóstol Pablo, que le dirige a su apóstol Timoteo,
específicamente en la segunda carta, en el capítulo 4, versículo 7, él le dice a Timoteo que he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y es casi ya prácticamente los últimos años del apóstol Pablo en prisión, porque él escribe las cartas a Timoteo desde la prisión. Entonces, si usted se percata en lo que Pablo le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, el apóstol nos muestra a través de esa expresión que él consideraba el caminar cristiano como una gran batalla. Es evidente que el texto nos muestra que él considera que es una gran batalla, pero ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice he peleado la buena batalla? ¿A qué se refiere con esa expresión? Ahora, si nosotros lo vemos a la luz de nuestra propia vida cristiana, entonces si los creyentes tenemos en nuestra vida cristiana, tenemos que pelear la buena batalla como lo hizo el apóstol Pablo, entonces necesitamos entender cuál es esa buena batalla que hace mención el apóstol Pablo aquí. Ahora, el mismo apóstol Pablo se encargó de clarificar esta expresión, no solamente en este texto, si se da cuenta en 2 Timoteo 4:7 que acabamos de leer en el versículo 7, porque dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, está usando dos metáforas aquí, pero termina diciendo, he guardado la fe. Entonces, para que no quede ninguna duda, Timoteo lo entendió perfectamente a qué se refería, cuál era la buena batalla, porque esta es la segunda carta. Porque en la primera carta ya se lo había aclarado el apóstol Pablo. En su primera carta, en el capítulo 6, versículo 12, le dice así clarísimo, le dice el apóstol Pablo, pelea la buena batalla de la fe. Entonces emplea los dos términos que usa en la segunda carta, pelea la buena batalla de la fe. Entonces, eso significa que la buena batalla es la batalla de la fe. Ahora, entendemos bien que la fe es creerle a Dios. Eso es la fe básicamente, es creerle a Dios, creer a su palabra. Eso es la fe. Ahora, si tenemos que creerle a Dios, es interesante que el apóstol Pablo dice que peleemos esa buena batalla. Es decir, creerle a Dios no es un viaje de boleto que me gané y yupi, y la rueda mágica y el tobogán y la montaña rusa y emocionante. No, es una batalla. Es una batalla constante para seguir creyéndole a Dios. Pelea la buena batalla de la fe. Tienes que seguir creyéndole a Dios, pero eso va a representar una lucha permanente en la vida de no solo Timoteo, sino de cada creyente. Tenemos que pelear bien esa batalla, mis hermanos, pero ahí la llevamos de perder. Ahí la llevamos de perder. Hermano, yo sé que usted viene este domingo como cualquier otro domingo. La única diferencia es que estamos saliendo de fiestas patrias y usted entra a este lugar, pero es un domingo más para usted. Y es probable que más de uno aquí intente adormitar por algunos minutos dentro de unos instantes o más adelante. Es casi seguro eso, yo lo aseguraría. Pero no se da cuenta de lo que estamos tratando, de lo que Dios quiere comunicar a la iglesia. No discernimos el momento que lo está comunicando. No discernimos el momento del por qué, la razón por la que Dios escogió este tema esta mañana. Pudo haber sido cualquier otro, hermanos. A mí me pudo haber llevado a predicar de cualquier otra cosa. ¿Por qué precisamente discernir la verdadera guerra espiritual? ¿Por qué hoy 31? ¿Por qué? Hágase esa pregunta, por Dios, hágase esa pregunta. No estamos casualmente acá reunidos. Algunos no vinieron porque están obviamente de relax y viajaron y no importa perder un domingo, no importa perder la iglesia en lo que Dios esté diciendo. Primero es mi relax. Primero es mi distracción. Hay muchos creyentes que piensan eso. En miles de iglesias a lo largo del mundo, hoy domingo no han asistido porque tienen, entre comillas, cosas más importantes que atender la voz de Dios. Es que esa es nuestra realidad. Vivimos en ese contexto. La iglesia desarrolla su misión en ese contexto de infidelidades, no de Dios, de parte de nosotros. Pero ¿por qué Dios quiere decirnos esto en esta mañana? Oiga, es tan importante el tema, de verdad que no solamente Dios ha hablado a mi propia vida, sino
me llevó a orar y orar y orar en el último par de días. Señor, realmente que este domingo la iglesia entienda por qué estás diciendo esto, por qué quieres comunicar esto, por qué ahora, por qué en estos tiempos, por qué precisamente en este domingo, no fue hace 2, 3 domingos atrás. ¿Por qué, Señor? Ahora usted tendría que revisar todos los mensajes desde que empezamos esta serie. Entonces entendería un viaje interesantísimo que Dios nos ha llevado a hacer desde mostrar el corazón que Él nos dio hasta conocer al Señor, y de pronto entra con pero discierne dónde estás, discierne la batalla en la que te he puesto. Estamos viviendo tiempos cruciales, mis hermanos, tiempos difíciles como nación. Y esto no solamente es culpa de un gobernante, de un congreso, de un grupo de ministros que no saben ni dónde están parados. No se trata de las personas, se trata quien opera detrás de las personas. La Escritura dice que todo este mundo, eso incluye el Perú, eso incluye el gobierno peruano, eso incluye el gobierno de todas las naciones, en todo el mundo, todo este mundo, dicen las Escrituras, están bajo el maligno, están bajo el dominio del maligno. Hermanos, y nos hemos olvidado que es así. Y no nos hemos percatado que estamos bajo el maligno. La iglesia está desarrollando la misión de Dios en un contexto dominado por el enemigo, dominado por Satanás. Entonces por eso la lucha es recia, la batalla es recia. Pablo ya lo había anticipado y sabía, no es que recién esté en el dominio de Satanás, está desde el principio de la creación, después de Génesis 3. Entonces Pablo sabe lo que está diciendo a Timoteo: pelea la buena batalla. Esto, como decía, no es una vuelta a la cuadra o al lugar que más te emociona. No, esta es una batalla permanente. Esta es la verdadera guerra espiritual, mis hermanos. La buena batalla de la fe. Tenemos que pelear bien esa batalla. Es la verdadera guerra espiritual. Es una guerra, hermanos, contra la verdad de Dios. Y claro, yo entendí, ahora sé por qué, Señor, y por qué es tan importante esta mañana. ¿Y por qué es tan importante esta mañana en medio de ausencias de varios miembros de la congregación? Claro, dice, bueno, ahí queda grabado, lo escucharé en algún momento, pero a veces ni siquiera tienen la disciplina de eso, entonces van a perder este mensaje. ¿Y por qué es importante este mensaje? Porque Dios nos quiere aclarar, mis hermanos, que nuestra batalla es contra la verdad de Dios. Estamos en un campo de batalla que se quiere no solo trastocar, sino se quiere anular la verdad de Dios. No es contra personas, entendamos. No es contra personas, ni siquiera es una lucha cuerpo a cuerpo con Satanás. No, nuestra guerra espiritual tiene que ver con todos los mecanismos utilizados por el enemigo para desbaratar la verdad de Dios. El asunto, el ataque de Satanás está enfilado hacia la verdad de Dios. En realidad siempre fue así. Revise usted Génesis capítulo 3, ¿por dónde empieza el ataque? Adán y Eva descubren la guerra espiritual allí, pero ¿dónde está dirigido, como yo decía la semana pasada, el misil que explotó en la mente de Eva y de Adán? ¿Qué buscaba el enemigo? Desbaratar la verdad de Dios. Recuerda lo que dijo el salmista en el Salmo 11, versículo 3. Dijo, si fueren destruidos los fundamentos, escúchelo, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Si fueren destruidos los fundamentos son aquellos principios sobre los cuales descansa la vida de todo creyente. ¿Y cuáles son esos fundamentos? La verdad de Dios. Si esos fundamentos fueran destruidos, hermanos, ¿qué nos queda? Pues ahí está trabajando el enemigo en estos tiempos. Siempre lo hizo y siempre lo va a seguir haciendo sobre los fundamentos. Esta es una batalla contra la verdad de Dios. Satanás está buscando cuestionar, desbaratar, destruir en nuestras mentes la verdad de Dios, como lo hizo en la mente de Adán y de Eva. Ahora, si bien es cierto que Satanás es el que acciona sus estrategias para destruir la verdad de Dios en nuestras mentes, nuestra guerra no es precisamente con él, con la persona de Satanás, sino que la auténtica guerra se desata en nuestras mentes entre dos decisiones. Satanás es
el que produce las estrategias, los dardos, sí, pero las decisiones las tomamos nosotros en nuestra mente. Y ahí está la batalla espiritual. Creer la verdad de Dios y rechazar las mentiras de Satanás, o creer las mentiras de Satanás y rechazar la verdad. Y como decía, ahí llevamos la de perder. Ahí llevamos la de perder, mis hermanos. Esto es sumamente vital para el desarrollo de nuestro rol en la misión de Dios, decía hace un instante, porque cada discípulo de Cristo en misión debe ser totalmente consciente de esta guerra espiritual. Jesús mismo le enseñó a sus discípulos tempranamente. Elige a los 12 discípulos, recuerda Lucas capítulo 9, y qué es lo que primero les dice. Es interesante el texto de Lucas capítulo 9. Venga conmigo un instante al Evangelio de Lucas, en el capítulo 9. Y usted se va a percatar de esto. Capítulo 9, los primeros versículos empiezan diciendo así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Ahora, claro, todas las corrientes neopentecostales y pentecostales tomaron este versículo, guerra espiritual contra los demonios, buscar demonios, reprender, ungir, y se dispararon, pero no lo interpretaron correctamente el texto. Porque ahí no termina, no es un solo versículo. Jesús dijo, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envía, ¿a qué? A perseguir demonios. Versículo 2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Señor, te olvidaste de decir que tenían que perseguir demonios. No se olvidó, porque Jesús está priorizando algo. ¿Y cuál es la prioridad? Predicar el reino de Dios y obviamente atender la necesidad de la gente. Que te vas a encontrar con gente endemoniada o a demonios operando, te vas a encontrar. Y tendrás que enfrentarlos, pero esa no es la prioridad. Pero tienes que ser consciente de esa batalla, les está diciendo el Señor. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Verso 6, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Hey, discípulos del Señor, se olvidaron, es también corretear demonios. No dice eso el texto. Vuelvo a repetir, Jesús les está, en el versículo 1, les está dando autoridad, les está dando poder. Pero hay una prioridad en el uso de esas capacidades que Dios les está dando, es extender el reino de los cielos. Los manda a cumplir su rol en la misión de Dios y les da autoridad sobre los demonios, sí, pero la prioridad es predicar el evangelio del reino de Dios atendiendo la necesidad de la gente, como decía hace un instante. No los envió a buscar demonios, no los envió a reprender demonios, ni nada por el estilo. Si ocurre el momento que tengan que encontrarse, bueno, tendrán que usar la autoridad que les di para enfrentarlos, punto. No cabe duda, mis hermanos, que cuando leemos el texto y vemos esto claramente, no cabe duda que nos percatamos que hay una batalla definitivamente, y no es contra carne y sangre como dice el apóstol Pablo, ¿no? O como dice Dios a través del escrito del apóstol Pablo, Efesios capítulo 6, versículo 12, no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Nuestro enemigo, queridos hermanos, no es visible a nosotros, por lo que nosotros no podemos simplemente observar su accionar. No vemos muchas cosas que trama, hace, no las vemos, pero sí tenemos material de estudio para saber interpretar sus estratagemas, las escrituras. Para eso nos las dejó el Señor. Dios conoce los planes y el accionar de Satanás, los conoce perfectamente, por lo que la única forma de batallar contra él y sus demonios es dependiendo de Dios. Es dependiendo de Dios y su palabra.
Pero Satanás sabe esto perfectamente, que mientras un creyente más va a depender de Dios, el ataque del enemigo va a ser más insistente sobre nuestra mente, insisto, para desbaratar la verdad de Dios en nuestras mentes y producir enfoques erróneos incluso en nuestra estrategia de ataque hacia el enemigo o de contrarrestar el ataque del enemigo. O para usar un término más bíblico que estaremos desarrollando esto la próxima semana en esta carta de los Efesios, es mantenernos firmes contra los ataques y acechanzas del enemigo. Esa es nuestra posición. Esa es nuestra responsabilidad, bíblicamente hablando. Entonces déjenme partir con esto en mente, que es una batalla contra la verdad de Dios. O sea, mantenga eso en mente, por favor. ¿Cuál ha sido el error de los cristianos en la guerra espiritual? Analicemos un poco cuál ha sido capitalicemos nuestros errores. Nuestro error ha sido en la manera como nos hemos enfocado en la guerra espiritual, como yo decía al inicio. Nuestro enfoque ha sido más el resultado, mis hermanos, de creer las mentiras de Satanás con respecto a él y sus estrategias, su forma de accionar. Es más creer las mentiras de Satanás y no hemos creído lo que Dios dice en su palabra revelada. Nos encanta lo espectacular a los cristianos. Nos encanta las manifestaciones sobrenaturales. Pero venga usted a estudiar la palabra sistemáticamente, ordenadamente y fielmente todo el año. Tengo trabajo, no tengo tiempo, estoy haciendo mi título, me tengo que ir a pasear. Es cumpleaños de mis viejos. Nunca tenemos tiempo para eso, mis hermanos. ¿Y cuál es el resultado? Que el enemigo nos sigue engañando con sus mentiras y nosotros hemos levantado, probablemente me voy a atrever a decir esto y usted lo va a comprobar en el desarrollo del tema. Hemos ido levantando incluso nuestra vida cristiana en base a mentiras de Satanás y no en base a la verdad de Dios. Mire usted lo que estoy diciendo y lo digo con mucho cuidado. No estoy exagerando en esto. Mire, hay dos extremos, haciendo un análisis de los errores que hemos cometido como creyentes en la guerra espiritual. Hay dos enfoques, dos extremos de creencias que son graves en términos de combatir o de librar esta batalla. El primer enfoque o el primer extremo es creer que no existe la guerra espiritual. No existe la guerra espiritual y que Satanás entonces y sus demonios solamente son el resultado de la imaginación colectiva religiosa. Pero no existe ni Satanás ni sus demonios, eso es un mito. Como usted ha escuchado, no, los demonios los tenemos todos dentro, son todas las luchas nuestras, esos son nuestros demonios. El infierno no existe, el infierno está acá en la tierra. O sea, se desdice la realidad de Satanás, se desdice la realidad de los demonios y por ende se descarta que hay una batalla espiritual. Entonces, de esa manera, en lo que ellos dicen, la imaginación colectiva, hemos creado a este personaje llamado Satanás. Pero eso no es verdad, hermanos. Esa no es la realidad espiritual. Entonces, de esa manera, haciéndonos creer que no existe ni él ni la guerra espiritual, deja desarmada a las personas para enfrentar la realidad de esa guerra espiritual. Esa mentira nos deja desarmados a creyentes y no creyentes para enfocarnos en la verdadera guerra espiritual. Pero esa negación de la existencia de Satanás y de sus huestes espirituales de maldad es simplemente, hermanos, una negación de la verdad de Dios. Vaya sopesando esto. Negar la existencia de Satanás y la guerra espiritual es una negación de la verdad de Dios. ¿Por qué digo esto? Vamos comprobando, porque Jesús mismo habló de la realidad de Satanás, no lo presentó como un personaje ficticio, imaginario del colectivo religioso judío, no, lo presentó como una persona real. Juan capítulo 8, versículo 42 hacia adelante. Jesús entonces les respondió a los judíos que lo estaban cuestionando, le dijeron y que Jesús sabía que lo estaban persiguiendo para encontrarle cualquier cosa y la cárcel y matarlo. Entonces Jesús les dice: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió.
¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Él mismo responde la pregunta, ¿no? Ahora, verso 44, les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y aquí empieza a revelar al diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, y empieza a describir lo que es este personaje. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, es naturaleza, es mentiroso y es la fuente de toda mentira, es padre de mentira. Fíjese nada más, tomarse tanto tiempo para describir un ser mítico, definitivamente que no. Jesús estaba revelando lo que Satanás es. Es más, nuestro Señor describió a través del apóstol Pablo cierta armadura que los creyentes debemos llevar puesta en esta guerra espiritual. Y usted conoce perfectamente. Y de hecho, que es una de las cosas que a los creyentes es lo primero que aprendemos en la vida cristiana, porque nos encanta esta nota, ¿no? Efesios capítulo 6, versículo 16. En todo, en esa armadura que él describe el apóstol Pablo, especifica la mayor, si no todas, las partes, excepto una o dos, son de protección, pero solamente hay una directamente hacia, dada al creyente para atacar. Y dice específicamente el verso 16, en todo, tomando el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Y luego menciona la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero en este versículo 16, una vez más, Jesús revela lo que es Satanás y el apóstol Pablo termina de confirmar la realidad de la batalla espiritual y cómo podemos contrarrestar al enemigo en esa batalla. Entonces, este es un extremo, negar la existencia de Satanás, negar la batalla espiritual. Pero en el otro extremo está el de atribuir todo lo que pasa, todo lo que ocurre en nuestra vida, atribuírselo a Satanás. Y eso, mis hermanos, termina dándole mayor poder del que ya tiene. Le otorgamos mayor poder porque todo, nosotros decimos, es culpa de Satanás. No, no ingresé a la universidad, el diablo no me quiso dejar entrar a la universidad. No, es porque no estudiaste bien, esa es la realidad. No. Ah, no, el pollo subió, este diablo que... ¿Cuál diablo? ¿El chotano o cuál? ¿De cuál diablo hablas, no? Entonces todos le echamos la culpa a Satanás, ¿no? Estamos hablando del otro extremo, mis hermanos, ¿no? De atribuirle todo a Satanás, ¿no? Muchas personas creen que la forma de luchar contra estas potestades es una lucha de poder por eso. Es una lucha de poder, demostrar quién es el más poderoso. Entonces se comportan como detectives espirituales, los que están en este otro extremo, ¿no? De ver a Satanás en todo, ¿no? Entonces se vuelven como detectives espirituales. Siempre están buscando al diablo y sus demonios para reprenderlo y arrebatarle lo que nos ha quitado. Esas son expresiones clásicas de la guerra espiritual que metieron como cuña en la década de los 70 estos movimientos. Tienes que recuperar lo que Satanás te ha quitado. Tienes que reprender al diablo. Donde se presente el diablo, ahí. Por eso toda persona, el hermano mal genio, hay que liberarlo. Tiene algún demonio. La hermana de allá, media chismosita, tiene demonios seguramente. Hay que reprender a los demonios. En todo lado ven a los demonios. En ese extremo, obviamente, esa no es lo que la enseñanza bíblica nos muestra. De hecho, la Biblia muestra algo diferente. Si usted se ha fijado en Judas capítulo 1, que es una carta muy corta en el Nuevo Testamento, Judas capítulo 1, versículo 9 específicamente, dice algo sumamente interesante. No sé si usted sabe, de hecho que acá la mayoría sabe, los ángeles son otro nivel de creación, diferente al ser humano. La Biblia dice claramente que los ángeles son un poco mayor que los seres humanos. Y tienen un poder que nosotros no tenemos. Entonces están por un nivel sobre nosotros.
hablando creativamente. Por eso pueden hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Fíjese ahora lo que dice Judas, capítulo 1, verso 9, dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió, el arcángel Miguel, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El arcángel Miguel, mis hermanos, ¿no? Quien tiene más poder que nosotros. Ni siquiera él se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo cuando disputaba acerca del cuerpo de Moisés. ¿Y qué es eso? Bueno, no es nuestro tema ahora, me encantaría hablar, pero me salgo por la tangente. Así es que si gusta, después del mensaje nos sentamos y le cuento todo eso. Pero fíjate, el arcángel Miguel no empieza a reprenderlo, ni siquiera se atreve a reprender a Satanás. Que el Señor te reprenda. Y vemos igual, entonces ese texto nos muestra, entonces no es cierto esto de que tienes que buscar demonios y tú tienes que reprenderlos, nosotros tenemos que reprenderlos. Cuando ni siquiera el arcángel Miguel se metió a esto. El otro ejemplo, usted lo ve en Hechos capítulo 19, recordarán algunos, en Hechos 19, a partir del versículo 11 hacia adelante, un grupo de exorcistas ambulantes, yo siempre los he visto, los describe como los hijos de Exeba. Era una familia, los hijos de Exeba. A mí me da la impresión que eran jovencitos, así todos vehementes, que malinterpretaron la guerra espiritual y no sabían todo lo que estamos nosotros estudiando hoy. Entonces eran exorcistas ambulantes, ¿no? Que intentaron reprender a una persona endemoniada y los demonios los atacaron y terminaron desnudos y heridos por intentar reprender a esa persona endemoniada. Lo que estoy haciendo, solamente me estoy remitiendo al registro bíblico para que comprobemos que no es todo lo que hemos escuchado, porque todo eso, como les digo, que empezó en la década de los 60, 70 y se hizo más fuerte a principios de los 90, todavía tiene su rezago hasta el día de hoy. Todavía hay gente que cree eso, que ve demonios por todo lado, que ve demonios en todo rincón de la iglesia y fuera de la iglesia y quiere reprender y quiere buscar donde hay más demonios. Está en el otro extremo, pero también hay gente en el otro extremo que es totalmente apática. No, eso es un cuento, la religión ha creado al diablo, no existe. Entonces desdice la guerra espiritual. Son los dos errores que hemos cometido los creyentes. Eso nos lleva a nuestro segundo punto en el mensaje. Entonces hay que entender la naturaleza de la guerra espiritual. ¿Y cómo es la naturaleza de la guerra espiritual? Decía hace un instante, espero que no solo tome nota, sino que mastique bien esto y lo comprenda. Esta guerra no es un encuentro de poderes, hermanos. No es para demostrar quién es más poderoso, si Cristo o Satanás, porque no tiene sentido, hermanos. Tratar de comparar a Cristo con Satanás, no hay ningún punto de referencia ahí. Entonces no es una guerra de poderes, como dije, para demostrar quién es más poderoso. No, no es una lucha de poder por eso. No es una lucha de poder. ¿Por qué decimos esto? Porque Cristo ya venció a Satanás en la cruz. Ahí se acabó todo este asunto. Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice que Jesús, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Allí legitimizó su victoria el Señor, en la cruz. Venciendo principados y potestades, son referencias, Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Ya están vencidos. Acá no hay que demostrar quién es más poderoso que quién. No es una lucha de poder, mis hermanos. Y fíjese, ni siquiera fue una lucha de poder. Si tomamos otro ejemplo más, digamos, clásico que todos conocemos, ni siquiera fue una lucha de poder en el jardín allí en Edén. El jardín que Dios creó y donde puso a Adán y Eva. Ni siquiera fue una lucha de poder ahí cuando Satanás tentó a Eva y a Adán. Y a través de esa experiencia, como dije al inicio, el primer hombre y la primera mujer se dieron cuenta de la existencia de una guerra espiritual. Apenas ellos fueron colocados en el jardín del Edén, descubrieron esa realidad. Y el ataque de Satanás fue dirigido específicamente a la verdad que ya Dios había puesto en la mente del hombre y la mujer. Pero frente a la mentira de Satanás, ambos deciden en su mente
¿no? Creer la mentira de Satanás y desechar la verdad de Dios. Pero esa fue una decisión personal. Eva pudo ponerse firme y Adán pudo haber salido a la palestra. ¿Y qué pasó acá? Y agarrarla del pescuezo a la serpiente y se acabó, ¿no? Y chicharrón de serpiente. Pero no hizo eso. Fueron muy contemplativos, dialogaron, escucharon. Su mente fue trastocada. La batalla está en nuestras mentes, pero es una batalla por la verdad de Dios. O creemos la verdad de Dios o creemos las mentiras de Satanás. Entonces no fue una lucha de poder, ni siquiera en el jardín en Edén. Tampoco fue una lucha de poder en el desierto. Recuerdan cuando Jesús fue, después de bautizarse, 40 noches y días, fue en ayuno y en oración, y Satanás al final de ese ayuno y oración tienta a Jesús con 3 mentiras. Pero usted sabe, Jesús prevaleció. ¿Y cómo prevaleció? Contra esas mentiras que iban dirigidas a la mente de Jesús. Escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Esa batalla la ganó en la primera Jesús. ¿Por qué? Porque no permitió que la verdad de Dios en su mente sea trastocada como ocurrió en la mente de Adán y Eva. Jesús no lo permitió. ¿Y cómo contrarrestó? Con la escritura, con la escritura, con la escritura. No levantó su voz en medio del desierto y le dijo: pedazo de demonio, te reprendo y estás bajo mis pies y te aplasto tu cabeza. Toda la terminología que se usa hoy, hasta hoy en día en la famosa guerra espiritual, hermano. No, Jesús simplemente, escrito está, escrito está, escrito está. Se acabó el problema. No es una batalla de poder, hermanos. Es una batalla contra la verdad de Dios. Y esa batalla se sigue desarrollando en nuestras mentes al día de hoy. Esta es una batalla por la verdad. Observe cómo dice claramente el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 25. Este es un texto tremendo que nos muestra esta realidad de decisiones en la mente de los seres humanos. Dice que ya que cambiaron la verdad de Dios, subraya eso en su Biblia, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Y el resultado cuál fue? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Mira, ahí está la decisión del ser humano. La batalla se desató, mentiras de Satanás, pero ellos decidieron. Y esa decisión acarrió un estado de deshonra. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo acá que el problema del hombre es que cambió, dice, ese término es importantísimo, es cambió la verdad de Dios. Cambió. Esa es una decisión personal tomada, pensada, ejecutada. No es algo casual. Es algo que el hombre evaluó. Igual, Adán y Eva estaban escuchando los argumentos, evaluaron, pero pasaron demasiado tiempo conversando con el enemigo. Entonces, el resultado es que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y terminaron adorando a la criatura más que al Creador. Ese fue parte de los resultados. Mis hermanos, iglesia, por favor, cada vez que nosotros hacemos esto, escuche, cada vez que nosotros, lo que dice el texto de Romanos, creemos una mentira, debemos saber lo siguiente. Por favor, reflexiona seriamente conmigo y lleve bien sus anotaciones. Cada vez que nosotros creemos una mentira, detrás de cada mentira hay un ídolo. Siempre hay un ídolo. Y detrás de cada ídolo siempre va a estar una mentira. Y esa mentira es la que nos conduce a ese ídolo, que nosotros hemos abrazado complacidamente de voluntad propia. Nadie nos ha presionado para que hagamos eso. Es por eso que detrás, escúcheme, detrás de cada acto de fornicación hay un ídolo. Detrás de cada adulterio hay un ídolo. Detrás de cada chisme hay un ídolo. Detrás de cada hurto hay un ídolo. Detrás de cada división hay un ídolo. Detrás de cada divorcio hay un ídolo. Detrás de cada abuso hay un ídolo. Pero cuando abrazamos ese ídolo es porque hemos creído en una mentira. Y hemos creído esa mentira porque la hemos evaluado en nuestra mente. Y en nuestra mente hemos decidido desechar la verdad de Dios y abrazar esa mentira. Eso nos conduce a la idolatría.
Y cuando decidimos adorar un ídolo, es que hemos dejado ya de plano, hemos dejado de adorar a Dios, hemos decidido dejarnos de sujetar a la persona de Dios, hemos decidido ya no creer a la verdad de Dios. Y caemos esclavos, obviamente, a los pies de ese ídolo para hacer su voluntad. Hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira de un ídolo. Mire cuán delicado es este asunto, mis hermanos. Entonces, como decía yo hace un instante, esta es la naturaleza de la guerra espiritual. Es una batalla por la verdad de Dios y esa batalla se desata en nuestras mentes. Son decisiones que vamos tomando. ¿Se da cuenta cómo Satanás no tiene que ver nada de eso ya en la decisión personal? Por eso decía, no es una lucha contra Satanás. No, es una lucha contra sus propuestas que entran. Yo las acepto y yo decido abrazar esas mentiras y rechazar la verdad de Dios o reafirmo la verdad de Dios como dijo Jesús. Escrito está, escrito está, escrito está. Ahora, sea cual tome cualquier decisión, abrazar la verdad o abrazar las mentiras de Satanás, siempre hay un fruto, hay un resultado. ¿Cuáles son los frutos de esa guerra espiritual? Déjenme entrar a ese tercer punto de nuestro mensaje. Solo hay dos tipos de frutos, mis hermanos, en esta guerra espiritual. Los frutos de la verdad y los frutos de la mentira. No existen más frutos. No existen más frutos. Entonces tenemos que ser conscientes con este asunto. Ahora, capte por favor, porque como digo, entro a aguas más profundas para entender el problema de mucho más adentro. Ya le quedó en claro, no es un mito Satanás, él está desarrollando una batalla, tiene una estrategia. Los dardos es para desbaratar la verdad de Dios en nuestra mente, pero nosotros decidimos en nuestras mentes. Y sigo insistiendo, la llevamos de perder porque quién sabe hace cuántos años llevamos decidiendo mal. Porque cuando digo que el enemigo lanza un dardo incendiario sobre nuestras mentes, hay dardos que nos deleitan. Satanás sabe dónde nos da, hermanos. Sabe nuestros puntos más débiles. Entonces por eso no los vemos como nocivos. Entonces los aceptamos. Entonces decidimos rechazar la verdad de Dios y abrazarme esta mentira. Y así vamos levantando nuestra vida cristiana. Mire cómo la mentira trajo esclavitud al ser humano. Si vamos nuevamente al jardín del Edén, Génesis capítulo 3, es muy claro la descripción que da Génesis 3, que el ser humano apenas decide mal, cae bajo el yugo de la esclavitud del pecado y queda esclavo del pecado. Y todos los que vinimos detrás de Adán y Eva nacemos ya esclavos del yugo de pecado. Pero Adán y Eva específicamente quedan afectados y bajo el yugo del pecado y totalmente susceptibles, mis hermanos, a abrazar la mentira antes que la verdad de Dios. Antes solo ellos vivían abrazados a la verdad de Dios, pero después de Génesis capítulo 3 empiezan a creer la mentira y se vuelven susceptibles más a abrazar la mentira que la verdad de Dios. Y para deshacer ese yugo precisamente que lo trajeron Adán y Eva, para eso vino Cristo Jesús. Cristo se encarnó para eso, para contrarrestar eso. Es decir, la verdad se encarnó para traernos libertad. Juan capítulo 8, si recuerdan este versículo, versículo 32, Juan 8:32, Jesús está diciendo esto: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Para eso vino Jesús. Es Cristo, el Hijo de Dios, viniendo a esta tierra para revelarnos la verdad de Dios y para que a través de esa verdad pudiéramos ser libres. Jesús mismo lo dijo claramente cuando Pilatos lo estaba cuestionando y ante el juicio ante Pilatos, y Pilatos llega un momento en que le pregunta: a ver, dime a mí, ¿eres rey o no eres rey? Porque todo el mundo te llama rey, los judíos. ¿Eres rey? Miren la respuesta de Jesús en Juan capítulo 18, versículo 37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Le pregunta Jesús. Responde Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Escuchen, claro, Pilato ni lo entendió. Nosotros sí. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad.
para dar testimonio de la verdad. Este es el propósito de la venida de Cristo Jesús. Interesante porque Él no dijo, he venido a salvar al mundo. Nosotros hemos pegado como un sticker eso en la cruz y decimos, cuando hablamos de Jesús, que vino a traer salvación. Y es cierto, es verdad eso. Pero la razón prioritaria por la que vino Jesús es para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, agregó Jesús, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Por eso yo decía, este mensaje es importantísimo para los que tienen oídos, para los que realmente están en una secuencia de quiero entender qué debo hacer, Señor. Realmente quiero saber qué debo hacer, Señor. Dime qué debo hacer. Conóceme. Ok, ya están trabajando varios en esto. Ahora, discierne la verdadera guerra espiritual. Ok, me pongo a trabajar en esto. ¿Qué tengo que desechar que aprendí en el pasado? Que me enseñaron mal probablemente. O sea, tengo que reenfocarme. Ok, la lucha es en mi mente y es por la verdad tuya, Señor. Entonces tiene que prevalecer tu verdad. Vuelvo a chequear el Evangelio, cómo lo hacía Jesús. Escrito está, escrito está, escrito está. Ok, tengo que acostumbrarme a esto. Tengo que remodelar toda mi vida. Tengo que reacomodar todas mis prioridades para desembocar en esto. Porque todos los días, escúcheme hermanos, todos los días, sin parar, el enemigo está atacándonos y lanzando sus dardos de fuego. Todos los días. Y está buscando desbaratar la verdad de Dios. No me cabe la menor duda que saliendo de este lugar, incluso antes de salir de este lugar, Satanás ya está trabajando para desbaratar toda la verdad que el Señor, a través de su Espíritu, está colocando en la mente de cada uno de ustedes. Así que tenemos que estar alerta, mis hermanos. Todo aquel que es de la verdad, entonces oye la verdad de Cristo Jesús. En el cumplimiento de la misión de Dios, de la misión de la verdad de Dios es nuestra arma fundamental. En el cumplimiento de nuestro rol en la misión de Dios, la verdad de Dios es fundamental, mis hermanos, porque si todos los seres humanos, como decía hace un instante, según Génesis capítulo 3, nacemos muertos a la verdad de Dios, todos los seres humanos nacemos así. Eso significa que todo ser humano en cada etnia del mundo entero está en esa condición. Entonces, cuando hablamos de ir y llevar el Evangelio, estamos hablando de ir, igual como Jesús, llevar el testimonio de la verdad para que sean libres. ¿Cómo la iglesia deshace esa condición de muerte espiritual, de desconocimiento de la verdad de Dios, dando a conocer la verdad de Dios? No hay otra manera. Y esa verdad de Dios trae libertad a los esclavos de la mentira del enemigo. Cuando usted predica el Evangelio y le habla a una persona, el Espíritu lo está usando ya para desbaratar las mentiras en la mente de esa persona. Y esa persona está librando una batalla fuertísima en su mente para aceptar la verdad de Dios y rechazar las mentiras en las cuales ha vivido toda una vida, o seguir abrazado a esas mentiras y rechazar la verdad de Dios. Ahí se da la decisión de una persona por Cristo. Pero esa es una batalla espiritual. Esa es la verdadera guerra espiritual, mis hermanos. Esa es la auténtica guerra espiritual. Cuando Satanás desbarató de la mente de Adán y Eva la verdad de Dios con sus mentiras, Satanás se reveló a sí mismo como alguien que no está en la verdad de Dios. No sé si usted se percató eso. Vemos la inconducta de Adán y Eva, pero no nos damos cuenta de lo que Satanás, no sé si decir impensadamente, estaba revelando de sí mismo. Y estaba revelando que es alguien que no está en la verdad. Eso nos lleva a pensar en la siguiente pregunta: ¿Satanás conoce la verdad de Dios? Y la respuesta es sí. La conoce. Juan capítulo 8, versículo 44. Leímos hace un instante, regreso a este pasaje: vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice el Señor Jesús, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, dijo Jesús. Lea bien, por favor, está hablando de Satanás.
ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús, cuando mencionó esto, está revelando que Satanás, o Lucero al inicio, digamos, ¿no? Lucero al inicio conoció la verdad de Dios, conocía perfectamente la verdad de Dios, pero no se mantuvo en la verdad de Dios. Y eso dio lugar a que fuera expulsado y se transformara en Satanás. Eso nos muestra que Satanás, hermanos míos, nunca, escuche, nunca va a hablar la verdad, nunca. Porque es su naturaleza. No está en él por naturaleza. Ahora, aclaro para ayuda de muchos de nosotros, si alguna vez, hermanos, si alguna vez parecería que Satanás le dice una verdad, solo lo hace para engañarle, para engañar sus sentidos. Y al usar de esa manera la verdad para engañar en su mente, eso ya la convierte en una mentira. Él te vende la idea, Satanás te vende la idea que quiere, que él quiere que tú seas bendecido. Es una mentira del enemigo. Él quiere que tú creas que Satanás desea que a ti te vaya mejor o que seas prosperado en tu vida. Es por eso que te ofrece, o lo que te ofrece tiene apariencia de verdad, pero detrás de eso siempre hay engaño, siempre hay mentira. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de Satanás. Él nunca te va a decir la verdad. Iglesia, esta revelación hecha por nuestro Señor Jesucristo es clave para enfrentar la batalla espiritual. No olvidemos que Satanás conoce la verdad de Dios. Y porque la conoce, la puede manejar a su antojo para engañar, robar y destruir. Si la usó con el propio Señor Jesucristo, recuerda, en Lucas capítulo 4, las tres tentaciones que vienen las tres tentaciones que vienen al Señor Jesucristo, fíjese, Él tomó la palabra tranquilamente y la quiso usar para con el Señor. El versículo, en la tercera tentación, en la última tentación de Jesús, el versículo 9 hacia adelante, lo pone a Jesús sobre el pináculo del templo y le dice: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, le está diciendo, a ver, comprueba que eres hijo de Dios. ¿Y cómo lo puedes comprobar? ¿No? Échate abajo, le dice, lánzate hacia abajo, todo un espectáculo. Y ahí le saca la palabra, porque escrito está, y le cita el Salmo 91, versículo 11 y 12. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Le está citando textualmente la palabra. Satanás conoce la verdad. Si la usó con Jesús, escucha esto bien, ¿no la va a usar contigo? Por supuesto que sí. ¿Y por qué lo hace? Porque es su propósito. Ese es su propósito: robar, matar, destruir, robar, matar y destruir. Jesús fue claro en eso. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿recuerdan Juan 10:10? Jesús dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida que trae Jesús es para vivirla plenamente. Por favor, escuchen, si acá hay alguien que fue invitado y esta mañana con nosotros, usted debe saber que Cristo Jesús vino para darle vida, porque usted está muerto espiritualmente. Jesús vino para darle vida, y la vida que da Jesús es una vida plena, abundante. Pero esa vida plena solamente puede ser vivida si nosotros permanecemos en la verdad de Dios. Por eso tiene que conocer la verdad de Dios. Si no conoce la verdad de Dios, entonces no esperemos que nuestra vida sea plena. Jesús vino a traer vida, y vida en abundancia. Eso significa vida plena. Pero esa vida plena solamente se disfruta mientras permanecemos en la verdad de Dios. Eso significa que la carencia, viéndolo en sentido contrario, o viendo la moneda por la otra cara, la carencia de una vida de plenitud es el resultado, nada más es el resultado de haber abrazado en nuestras vidas muchas mentiras. Es decir, es el resultado de no permanecer en la verdad de Dios.
Porque si no permanecemos en la verdad de Dios, si no vivimos en la verdad de Dios, entonces, ¿sobre qué vivimos? Obvio, sobre la mentira. No es sobre el limbo, purgatorio. No, si no vives en la verdad de Dios, vives en la mentira. Y si no vives en la mentira, vives en la verdad de Dios. Una de dos, mis hermanos. Entonces, sea lo que elijamos nosotros, la verdad de Dios o las mentiras de Satanás, recuerde que siempre va a haber fruto de esto. Siempre va a haber fruto de esa elección. Porque mira, si hasta aquí no te has percatado, hay una herramienta favorita por el enemigo. La mentira es el arma de ataque de Satanás. La mentira es el arma de ataque de Satanás. Cuando nuestro Señor Jesucristo reveló el carácter de Satanás, Él dijo que era padre de mentiras, ¿no es cierto? Eso nos permite entender que hay un arma fundamental, prioritaria, que Satanás usa contra los discípulos de Cristo. Y esa arma es la mentira. Siempre ha sido así, es la mentira. Con que Dios os ha dicho que si comen de este fruto, no se dan cuenta que Dios no quiere que sean como Él. Les mintió. Está usando su arma. Primera de Juan, recuerda el texto de Primera de Juan, no el Evangelio, la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Mire lo que dice el apóstol Juan. Primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos hijos de Dios, hace una afirmación primero. Y luego dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, esta es una realidad, pero usted sabe, a pesar que este texto es cierto y que el mundo entero está bajo el maligno, hoy día nosotros, ¿acaso vemos manifestaciones satánicas? Y me refiero específicamente gente endemoniada por donde quiera que vayamos. No, es más, casi podría yo asegurar, la mayoría de ustedes nunca han visto una persona endemoniada. Y es más, es probable que nunca en su vida vean una persona endemoniada, como el endemoniado gadareno, por ejemplo. Entonces, no vemos ese tipo de manifestaciones. Cuando Juan dice acá que el mundo está bajo el maligno, no se refiere a ese tipo de manifestaciones demoníacas de la manera como estoy mencionando, como el endemoniado gadareno, por ejemplo. No está hablando de esa manifestación. Mira, iglesia, escucha por favor. El poder de Satanás, está diciendo Juan, el poder de Satanás radica en la mentira que tú y yo creemos. Radica en la mentira que tú y yo creemos. Mira, Satanás puede insistir en la tentación, mencionarte una o muchas mentiras una tras otra, pero él no puede obligarte a creerlas. Tú y yo decidimos eso en nuestra mente, creer o no creer. Eres tú quien decide eso, creer o no creer. Pero ahí radica el poder de Satanás. Basta que le creamos una mentira y ya se efectiviza el poder de Satanás. Se efectiviza en la mentira que tú crees. Escucha, por favor, te voy a dar varios ejemplos. Se efectiviza el poder de Satanás en la mentira que tú crees. Cuando alguien acá cree que puede manejar su vida sin Cristo, ha comprado una mentira. Cuando creo que tengo el derecho a ser feliz con dos mujeres aparte de la mía, o con dos hombres aparte de mi cónyuge, ya compré una mentira. Cuando creo que he levantado una profesión o una empresa para mi propio beneficio, he comprado una mentira. Cuando creo que mi cónyuge, mis hijos, mi familia están en primer lugar por encima de Cristo, ya compré una mentira. Y podría continuar la lista. Las mentiras que tú y yo creemos. Pero no solo las mentiras que tú y yo creemos. También entra a tallar el poder del enemigo en la mentira que tú dices. No solo que crees, sino en la mentira que tú dices. El Salmo 116, versículo 11, es claro, dice el salmista, que todo hombre es mentiroso. Todo hombre, y se entiende mujer, por cierto, ¿no? Todo hombre y toda mujer es mentirosa, es mentiroso. Y el apóstol Pablo confirma esto cuando dice en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 11,
que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Nadie entiende que Dios tiene una mejor vida, está diciendo el apóstol Pablo, que la que tenemos. Y esa vida plena, está diciendo el apóstol Pablo, se tiene si se vive según la verdad de Dios. Pero no hay quien busque esa verdad de Dios, entonces no se quiere esa vida. No se quiere esa vida. Para él es muy significativo cuando testificamos a alguna persona que tiene, bueno, todos los vicios a Dios y por haber. Entonces cuando le empiezas a presentar el evangelio, y dice, ya seguramente me vas a decir que deje el trago, que deje a mis amigos, mi fulbito de los fines de semana, y te empieza a sacar todo lo que hace. Y dice, no, yo no quiero tu religión. Sí, ahí en tu religión piden que hay que dejar esto, hay que dejar el otro. Hacen su lista. O sea, tú le estás mostrando la verdad de Dios y no quieren aceptar la verdad de Dios en su mente. Prefieren vivir o seguir viviendo en su mentira. El poder de Satanás se manifiesta en las mentiras que creemos, en las mentiras que decimos nosotros. ¿No? Eso significa que el lenguaje que manejamos en todos los ámbitos de nuestra sociedad es un lenguaje contaminado por la mentira. La mentira en nuestro país se ha institucionalizado, hermanos. Yo veo boquiabierto, esta persona es culpable, sentenciado y todo, y dice, no, que por aquí, que es mentira. Lo agarran al ladrón. 2 minutos acaba de saltar una persona, la ha golpeado, casi la mata por un celular y lo agarra la policía. Y dice, yo no sé cómo apareció ese celular en mi bolsillo. ¿No es cierto? Es tan descarada las mentiras que nos creemos, pero debemos recordar que cuando hablamos mentira, hermanos, cuando hablamos mentira, cualquier tipo de mentira, para aparentar algo, porque nosotros decimos mentiras para aparentar algo, para hacer creer algo de que no somos, para quedar bien, para sacar provecho, para ocultar algo, por eso mentimos. Pero por favor, iglesia, no olvidemos, nunca más a partir de hoy, que cada vez que nosotros usamos una mentira, hablamos conforme al padre de mentira. Entonces pregúntese a quién se está pareciendo. ¿A quién se está pareciendo? Solo pregunto. El poder de Satanás se manifiesta no solo en las mentiras que creemos, que decimos, sino se manifiesta en los sistemas educativos. El mundo entero está bajo el maligno. Eso incluye los sistemas educativos, y los sistemas educativos en los cuales se halla la presente generación de todos los hijos, entonces es un sistema que está corrompido. Están siendo educados, la generación actual de los chicos que están en el colegio están siendo educados bajo la mentira de que no hay valores absolutos y que todo es relativo. Entonces cada quien tiene su propia verdad y la vive tal cual, y nadie puede criticar esa verdad. Es tu verdad y es tu verdad, pues nadie puede cuestionarla. Los maestros en los colegios y en las universidades están asumiendo una posición neutral, porque si todo es relativo y no existen los absolutos, entonces ningún maestro puede decir que es bueno o malo. Ningún maestro puede enseñar que es bueno o malo, sino que cada estudiante tiene que descubrir eso. En ese contexto, no es de extrañar, mis hermanos, que prospere la ideología de género, el derecho al aborto, el derecho al suicidio, el derecho a sujetarse o no sujetarse a los padres o a cualquier autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. La mentira impera en los sistemas educativos. La mentira impera en lo que tú eres o crees que eres, y en tu futuro eterno. Las mentiras de Satanás también alcanzan lo que una persona es. La Biblia dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y Satanás odia esa imagen. Entonces no quiere que tengamos eso en nuestra mente y quiere destruir esa verdad en nuestras mentes. Entonces usa sus mentiras engañando al hombre de la manera como puede ser feliz, ¿no? En la manera como puede realizarse, en la manera como puede ser libre, en la manera de cómo puede alcanzar todo lo que necesita y requiere en esta vida. Todas son basadas en mentiras.
en todo lo que puede alcanzar en esta vida y en lo que puede alcanzar en la siguiente también. ¿O no se ha dado cuenta cómo Satanás ha deslizado sutilmente la mentira de que el ser humano puede alcanzar la eternidad acumulando buenas obras aquí en la tierra y presentarse eso como galardones delante del Dios abuelito bonachón que le va a dar entrada gratis al cielo? ¿No se ha dado cuenta de esa sutil mentira? La otra sutil mentira deslizada suavemente en la mente de los seres humanos y la que creen muchas personas es que mientras te esfuerces en ser una persona buena aquí en la tierra, entonces te recibirá Dios con los brazos abiertos allá en el reino de los cielos. Mientras te esfuerces en ser buena, no hay ninguna persona buena sobre esta tierra. Dígale al que está a su costado, malo. No, dile, déjame, porque ya le está mirando mal, ¿no? No, diga, déjame terminar la frase, pero todo es malo, dile, nuestra naturaleza es mala, dile. Pero si venimos fallados ya, sí, imagínense cómo vivimos. Entonces, mis hermanos, en resumidas cuentas, ¿se ha dado cuenta cómo hemos comprado y creído todas estas mentiras y vivimos en función de esas mentiras? A mí me espanta, o me ha espantado evaluar mi propia vida y darme cuenta, Señor, todas las mentiras que a lo largo de mi vida he creído y he fundamentado mi vida como creyente en esas mentiras. Y no me había percatado hasta ser confrontado con la propia Escritura. Creo, mis hermanos, que debemos pensar con cuidado en nuestros estilos de vida basados en mentiras. Mis hermanos, creo que tenemos que ser mucho más agudos y analíticos después de esta mañana de nuestra propia vida, pues Dios tiene una manera distinta de ver, de ver nuestras propias vidas y de cómo basamos nuestra vida en mentiras. Vamos a ser juzgados definitivamente. ¿Sabes cómo Dios va a juzgar ese estilo de vida basado en mentira? Es sorprendente. Por favor, sígueme con cuidado. Según de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 hacia adelante. Dice, inicuo, está hablando del falso, del anticristo. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Entonces ahí ustedes tienen al anticristo y a Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, capta el versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Miren, ¿saben lo que está diciendo Dios acá tras el apóstol Pablo? Que Dios va a juzgar a toda la gente que vive bajo este sistema de mentira y que, escúcheme, ha llegado a amar, porque si no amase sus mentiras, no seguiría en ellas. Por eso hablo de estilo de vida basados en mentiras. Entonces, a este tipo de personas dice el Señor que los va a juzgar enviándoles un poder engañoso para que crean la mentira. Wow, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que significa eso? La versión Dios habla hoy lo traduce así. Ese versículo 11 lo traduce así, escuche. Dios deja, dice, Dios permite que el error los engañe y que crean en la mentira. Dios deja, Dios permite que sigan creyendo en su mentira. Entonces lo que Dios está diciendo es, ¿tú quieres este estilo de vida? ¿Prefieres la mentira a mi verdad? Ok, sigue viviendo bajo tu mentira. No interviene más Dios. Hermanos míos, estoy diciendo una gran verdad. Escúcheme, por favor. La humanidad ha llegado a amar tanto sus mentiras. Cristianos han llegado a amar tanto sus mentiras y que por esa razón no han recibido la verdad de Dios. No importa que le escuchen cientos de veces, no importa que estén sentados en iglesias escuchándola domingo tras domingo, pero ya tomaron una decisión en sus mentes, no recibir la verdad de Dios. Hay un rechazo a la verdad de Dios porque prefieren vivir abrazados a sus mentiras. Es decir, el ser humano ya tomó una decisión, ya decidió levantar su vida sobre las mentiras. Insisto, ¿por qué? Porque ha llegado a amar sus mentiras. Eso es lo que significa. Dios se pone a un costado y dice, bueno, ¿quieres? Yo he tratado de darte una mejor vida, una vida abundante, plena, basada en mi verdad. ¿No quieres este tipo de vida? Bueno, sigue viviendo
tu vida bajo tus mentiras. Dios se hace a un costado, nos deja vivir como querramos, hermanos, bajo nuestras mentiras. Mis hermanos, eso es terrible. Y termino con esta pregunta. ¿Cómo es posible, por favor piense conmigo y piense en función de su propia vida, cómo es posible que hemos llegado a amar tanto nuestras mentiras y basar nuestras vidas en la mentira? ¿Cómo es posible eso, hermanos? Y lo peor de todo es que pensamos y creemos que no necesitamos la verdad de Dios. Lo peor es que creemos que estamos bien, que nos va muy bien. ¿Cómo podemos creer que nos va bien si separados del Señor y su verdad es imposible tener una vida plena? Déjeme terminar con una historia que está plasmada en el libro de Reyes, y usted va a notar cómo es que llegamos a amar tanto nuestras mentiras. En 1 Reyes capítulo 22 hay una interesante historia que ilustra perfectamente cómo es que llegamos a amar nuestras mentiras y vivir bajo nuestras mentiras. Esa es una historia que describe la vida del rey Acab, uno de los reyes más malos que existieron en la nación de Israel. Me refiero al reino del norte. Y que tenía una posesión del otro lado del Jordán, en una ciudad llamada Ramot de Galat. Pero en ese entonces los sirios la tenían en posesión. Entonces Acab quiere recuperarla, pero sabe que no puede hacerlo solo, sabe que los sirios son más poderosos con él. Entonces le plantea al rey del sur, Josafat, que le ayude. Y Josafat no se puede negar porque ha emparentado con Acab, se casó con una de las hijas de Acab. Entonces le dice, está bien, vamos a la batalla, te acompaño, voy a apoyarte con mi ejército, pero Josafat, con un dedo de frente, le dice, pero consultemos al Señor primero. Acab nunca tenía una buena relación con Dios, siempre fue un rey desordenado que caminaba y vivía bajo sus mentiras, y escucha eso y al mismo tiempo no lo escucha. Entonces va, reúne a 400 de sus falsos profetas y les pregunta, ¿debemos salir a la batalla? Y todos sus ayayeros, ya se imaginan, ¿no? Todo el congreso, digo, todos los falsos profetas, ¿no? Sí, sí, el Señor te va a dar la victoria, sí, los vas a arrastrar, los vas a traer a todos tus enemigos. Y lo envalentonan pues al Acab, ¿no? Pero Josafat sigue insistiendo, un poco desconfiado, le dice, ¿no hay un profeta aquí en esta tierra al que podamos consultar, un profeta de Dios? O sea, un profeta verdadero, ¿no? Y Acab todo molesto le dice, bueno, sí, hay uno llamado Micaías, pero me cae mal, lo aborrezco al tipo este. Y encima es de la Alianza Cristiana y Misionera. Ahora, y Josafat le dice, ¿por qué? No, es que, miren lo que le dice, es que el tipo este profeta, siempre me profetiza para mal y no para bien. Todo el mundo sabía en ese momento que este profeta Micaías hablaba, no su palabra, lo que Dios le decía. Lo que Acab está diciendo es, aborrezco la verdad de Dios. Yo prefiero mis mentiras. Prefiero las mentiras de mis 400. ¿No es cierto? ¡Ah, rey! Suficiente. Prefiero a estos. Eso está diciendo, hermanos. Cuando releí esta historia me hizo temblar realmente, porque dije, Señor, ¿a tanto hemos llegado? Porque ese es el cuadro de la vida de muchos. Está la verdad de Dios tan clara, tan específica. De todas maneras, molesto acá, manda a traer a Micaías, insistencia de Josafat, viene Micaías y viniendo, uno de los ayayeros del rey le dice, pobre de ti que hables cosas contrarias a lo que han dicho los 400 profetas, tienen que hablar en la misma línea. Y Micaías dice, lo que me diga Dios voy a decir, ni más ni menos. Llega, le pregunta a Acab de mala gana, ¿debemos salir a la guerra o no? ¿O debemos quedarnos acá? Y él le dice, yo estuve en una reunión con Dios y Dios me ha mostrado a todo el pueblo de Israel vagando en un monte como ovejas sin pastor. Y en realidad Dios me ha mostrado que no tienen pastor. Entonces cada habitante de Israel que se vaya a su casa. Y voltea todo amargo a Acab y le dice a Josafat, ¿no te dije? ¿No te dije el tipo siempre me profetiza mal?
lo manda a la cárcel a Micaías. Igual salen a la batalla, mis hermanos. Y este es el fin de la vida de este hombre. Así terminan los que viven bajo sus mentiras. A la larga, mis hermanos, se termina así. Por más que quiso evadir, es una historia, me faltaría el tiempo, léale en su casa. Por más que se trató de ocultar, una simple flecha del lado de Israel disparada al azar va con nombre propio. Se le clava entre las junturas de la armadura, que estaba bien protegido acá, y lo termina matando. Juicio de Dios, evidentemente. Se terminó como Acab dijo, como el profeta Micaías dijo. En conclusión, este rey prefirió sus mentiras y salió así a la batalla. Eligió la mentira en lugar de la verdad de Dios. Por eso yo decía, me da terror volver a ver esta historia, porque digo, Señor, a tanto hemos llegado, a tanto han llegado muchos creyentes, mis hermanos. Hay tantas cosas en nuestra vida actuales que pueden ser las cosas más valiosas en nuestra propia existencia, que las hemos llegado a amar tanto, pero existe la posibilidad, solamente voy a mencionar esto, existe la posibilidad que hayamos, todas las cosas que hemos llegado a amar en nuestra vida estén fundamentadas y las hayamos levantado en base a mentiras y no las hayamos levantado en base a la verdad de Dios. Hay relaciones, hasta matrimoniales, que han sido levantadas en base a mentiras, pero no a la verdad de Dios. Hay ministerios que han sido levantados en base a mentiras, en base a querer anhelar mis sueños, mis metas, una posición o lograr algo que siempre anhelé. Mentiras, pero no en base a la verdad de Dios. Hemos levantado empresas, estudios, profesiones en base a mentiras, desechando la verdad de Dios. Recordemos que estamos en una batalla por la verdad de Dios. Y creemos y vivimos basados en la verdad de Dios. Y creemos y vivimos que nuestras vidas deben estar fundamentadas en la verdad de Dios y no en las mentiras de Satanás, las cuales sigue lanzando sus dardos ardientes para buscar clavarlos en nuestras mentes y diluir, borrar la palabra del Señor. Recordemos que podemos llegar a practicar tanto la mentira, podemos vivir muchísimos años basados en mentiras. De hecho, que pueden haber gente aquí que ha llegado hasta el día de hoy, que tiene años en la fe, entre comillas, pero ha levantado una vida bajo muchas mentiras. ¿Y por qué se dice uno? ¿Por qué tantos años en la mentira? Porque han llegado a amar sus mentiras. Y llegamos a rechazar la verdad de Dios. Hemos llegado a creer y amar la gran mentira de Satanás, que podemos vivir, escúcheme, que podemos vivir y asumir nuestras responsabilidades en la misión de Dios. Podemos vivir sin ella. Hemos creído la mentira de que podemos vivir sin servir al Señor. Hemos creído la mentira que podemos vivir sin discipular a nadie. Hemos creído la mentira que podemos ser esposos sin ser esposos que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Nos hemos tragado la mentira de que las esposas que pueden vivir sin ser esposas sujetas a sus esposos. Los hijos se han tragado la mentira que pueden ser hijos no obedientes a los padres y no pasa nada. Nos hemos tragado la loca mentira de que podemos vivir como querramos sin ser santos en toda nuestra manera de vivir. Hemos creído la loca mentira de que podemos vivir sin amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente, fuerzas. Mentira tras mentira, mentira tras mentira, ¿se da cuenta? ¿Cómo no llegar a mayores profundidades amando nuestras mentiras y desechando la verdad de Dios? Termino donde empezamos, Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. Por lo demás, hermanos, dijo el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Termino con este versículo que va a ser mi versículo para empezar el mensaje la próxima semana, porque esta es nuestra posición. Como creyentes en la batalla espiritual, no es perseguir demonios, no es meterme en una lucha cuerpo a cuerpo con Satanás, no, es mantenerme firmes, armadura puesta, fortalecido del poder de Dios, armadura puesta y mantenerme firme.
Esa es nuestra posición, mis hermanos. Si no, vamos a seguir viviendo y levantando nuestra vida sobre más y más y más mentiras. Ahora, si hay alguien aquí que quiere seguir viviendo su vida así, bueno, es la decisión suya. Pero tengo la esperanza de que hay muchos acá que ya quieren renunciar a ese tipo de vida para regresar a la verdad de Dios y empezar a fundamentar una nueva vida que Dios le ofrece en la verdad de Dios. Cierre sus ojos ahí, por favor, tiempo de orar. Si usted vino por primera vez aquí, yo le alargo el llamado de Dios a que se arrepienta y a que entregue su vida a Cristo Jesús y no siga viviendo bajo mentiras y levante una nueva vida. Si ese es el deseo de su corazón, por favor, levante esta oración conmigo. Ahí en el lugar donde está, solo cierre sus ojos y levante esta oración. Dígale: Dios, muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por hacerme consciente que mi vida ha sido levantada sobre mentiras y solamente sobre mentiras. Pero no sabía que te estaba deshonrando, Dios, y no sabía que estaba causándome daño a mí mismo y a mi familia. Pero me doy cuenta al mismo tiempo que no puedo y ni debo seguir viviendo fundamentado en mentiras. Me cuesta hacer esta decisión, dígale así: me cuesta hacer esta decisión, pero debo hacerla por mi eternidad y por el bienestar de mi propia familia. Renunciar a una vida de mentira y abrazar tu verdad, Cristo Jesús. Pero te necesito en mi vida, Cristo. Necesito que entres a mi vida, que tomes mi corazón por completo. Por eso en esta mañana, dígale así: en esta mañana yo te entrego mi vida, Cristo Jesús. A corazón abierto te entrego toda mi vida. Entra, por favor, en mí, tómame. Enséñame a vivir según tu verdad, Señor. Que tu Espíritu me guía por el camino de la verdad a partir de hoy. Te lo suplico, Señor, porque lo necesito urgentemente. En tu nombre precioso oro así, Señor. Si usted hizo esta oración conmigo, por favor, ahí en el lugar donde está, déjeme orar por usted antes que salga de este lugar. Pero como yo no puedo saber quién hizo esta decisión, necesito que usted se identifique. Así que donde está, por favor, arriba o abajo, si hizo esta decisión, levante su brazo bien en alto para verle yo desde acá y poder orar por su vida. Vi tu brazo, varón, vi también el tuyo. Dios te bendiga. ¿Alguien más que tomó esta decisión? Yo sé que es una lucha. Recuerde que es una lucha por la verdad en su mente. Satanás está queriendo borrar todo lo que he escuchado en los últimos minutos, pero que prevalezca la verdad. Aparte de estos varones, alguien más tomó esta decisión. Ok, póngase de pie ahí en su lugar en silencio. Todos los demás están con sus ojos cerrados, por favor, orando. Si hay alguien más que se quiere sumar a estas personas, póngase de pie ahí en su lugar, esté arriba o esté abajo. Mientras yo voy orando por ustedes, ustedes denle gracias a Dios, porque este es un momento de libertad para ustedes y de oportunidad de Dios, no lo olviden. Padre, te damos gracias por estas vidas, Señor. Yo no les conozco, la iglesia probablemente no les conoce, pero tú sí, Señor. Este es el día que tenían que haber escuchado tu verdad. Este es el día que tenían que conocerte. Este es el día que tú escogiste, Señor, en tu potestad para darles salvación y traer libertad a las vidas de estas personas. No importa su edad, no importa cómo hayan vivido, lo importante es que tomaron la decisión hoy. Y a partir de hoy, si fueron honestos y sinceros en su arrepentimiento, tu palabra dice que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas para ellos. Hay una nueva vida, Señor. Ampáralos bajo tu diestra. Impárteles de tu espíritu. Muéstrales cómo tu poderosa verdad puede transformar toda su vida, Señor. Absolutamente toda su vida. Dales la oportunidad que necesitan, Señor, por favor. No les desampares. No les desampares por tu espíritu. Los encomendamos a tu gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay personas que se van a acercar, tomen asiento para darles un pequeño consejo en base a esta decisión que han tomado. Iglesia, me despido con ustedes. Por favor, no hay mucha vuelta que darle, ¿verdad? Usted tiene años en la fe y sabe qué le ha dicho el Señor y sabe qué palabra ha recibido para usted.
Entonces simplemente voy a decir, pónganse de pie todos aquellos que están dispuestos a renunciar una vida levantada en base a mentiras. Y poniéndote de pie simplemente está diciendo, Señor, no más. Acabo de darme cuenta, no más. Mientras se va poniendo de pie, por favor, en su mente y en su corazón, piense en esto. No más, punto final. Dígase a sí mismo, punto final. Nunca más. Nunca más voy a creerme mis propias mentiras. No voy a creer otras mentiras. No voy a seguir levantando mi vida sobre más mentiras. Ya no quiero, ya no más. Dígase a sí mismo, ya no más, Señor. No más. No más. Ahora le voy advirtiendo que esto no va a ser nada sencillo. Le espera un camino en la verdad. Eso es más desafiante. Es más fácil vivir por mentiras. Va a haber muchas batallas, pero hay grandes victorias que el Señor le tiene preparadas para todos aquellos que quieren vivir en su verdad. Padre, oro por cada una de estas personas de pie. Señor, solo nos resta encomendarles a tu gracia, porque ¿dónde más podrían obtener el poder y la sabiduría para vivir en tu verdad? Tú tienes la verdad, Señor. Tú eres la verdad. Al tiempo que ellos van y ellas van renunciando a vidas levantadas sobre la mentira, Señor, empieza a limpiar con tu preciosa sangre. Empieza a purificar mentes, almas, corazones. Que tu reino prevalezca en ellos, que a partir de este instante tu verdad, porque esta no es una oración mágica, Señor, y todo se va a arreglar a partir de ahora. No, Señor. Hay decisiones que van a tener que seguir tomando para que tu verdad prevalezca. Hay decisiones que van a tener que seguir día a día tomando, Señor, para rechazar la mentira y abrazar la verdad tuya. Padre, tus fuerzas y tu sabiduría para que sean fieles y constantes en esta decisión. En el nombre poderoso de Cristo los encomendamos bajo tu gracia una vez más. Seas tú por ellos todos los días de su vida hasta que tú vuelvas por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.